Entonces, no solamente nosotros podemos bajar sabiduría, sino que todo el tiempo estamos aportando algo a esa gran memoria universal. Y por eso acá la pregunta es, ¿qué quieres grabar tú en esa gran memoria? Entonces, ¿cómo hemos utilizado los registros? Porque los registros están ahí siempre, siempre han existido, pero toda esta conceptualización de la que yo les estoy hablando, que es una manera nada más de nombrarlo, en realidad ha estado presente en la historia de la humanidad por mucho tiempo. Los registros más viejos de, valga la redundancia, la existencia de los registros o nuestra conciencia de que existen, probablemente son las tablas Esmeralda o las tablas de Tot, ¿no? Que justamente Tot va a tener mucho que ver con lo que hacemos, que después se lo nombró como Hermes, ¿no? Que es conectar y canalizar, ¿no? Hacer un puente de comunicación. Y mucho tiempo, por mucho tiempo, digamos, esta información estuvo oculta. Y esta información estuvo oculta porque de alguna manera, así como nosotros tenemos procesos de aprendizaje como almas e incluso como personas, como sociedad y como colectivo humano, también vamos haciendo procesos de aprendizaje según la energía del momento, como vimos al principio, ¿no? Entonces, en el pasado tampoco estaba muy abierta la energía a, o no era el reto o el aprendizaje, que todos tuvieran acceso a esa autonomía espiritual o a la conciencia de que, yo me conecto acá y puedo conectarme con mi propósito. Entonces, esta información estaba muy puesta muy conservada por las jerarquías religiosas. De hecho, o sea, en el Vaticano tienen sus archivos en donde saben perfectamente cómo entrar, ¿no? Así como también en el judaísmo se nombra, en la Torá, en la Biblia. Digamos que los sacerdotes egipcios accedían, pero estaba como recluido a las jerarquías, porque también así estábamos aprendiendo, ¿no? Era parte del aprendizaje. Y después también se resguardó esta información en estos grupos ocultistas, que justamente se llaman ocultistas por todo el conocimiento oculto, ¿no? Pero también porque ocultaron la información durante mucho tiempo como una forma también de resguardarla, ¿no? O sea, tiene que ver con tener poder a través de esa sabiduría y conservarlo, pero también de conservar las formas, porque si se fijan hoy, es muy interesante cómo, o sea, ya en, no sé, los procesos de aprendizaje de estas cuestiones que son muy sagradas y que llevan también un proceso, se han acelerado muchísimo y muchas veces en ese acelere se va perdiendo la profundidad de lo que realmente se transmite, ¿no? No como antes que de repente era todo un proceso de iniciación con el maestro y claro, hay vínculos de poder ahí que no están tan buenos, pero al mismo tiempo hay respeto también por la profundidad y por el proceso, ¿no? Y por ejemplo, de estos grupos que lo guardaron fue los Rosacruces, los masones. Más adelante vamos a ver que hubo toda una apertura de esto, ¿no? Y ahora todos tenemos acceso a poder acceder a esto y a aprender, digamos, a canalizar cada quien sus propias respuestas. Y para mí por eso es una gran llave para esta época, porque si tú sabes, tienes la conciencia de que puedes acceder a tus propias respuestas, se acabó el dime qué hacer, ¿no? Pero con ese se acabó el dime qué hacer, también uno tiene que crecer y madurar y hacerse cargo de esas respuestas. Entonces, bueno, estamos ahí en ese proceso, ¿no? Y me gusta mencionar a esta gente porque a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, digamos, finales de 1800 y principios de 1900,
hubo todo una explosión de almas naciendo que hicieron una gran, digamos, investigación con respecto al mundo espiritual, pero desde ese paradigma científico, que fue muy interesante, porque acuérdense que en esa época el cientificismo y toda esta parte racional estaba totalmente en boga, y si no lo podías comprobar a la academia no existías, ¿no? Y esta gente en general venía de familias muy letradas, muy universitarias, ¿no? Intelectuales, y a la vez muchos de ellos fueron criados con la masonería, con los rosacruces, con los gnósticos, ¿no? O los cristianos antiguos, digamos. Entonces, nacieron gente como Blavatsky, como Steiner, como Annie Besant, como Edgar Cayce y muchos más, ¿no? Que eran, naturalmente eran clarividentes y mediums, y además nacieron en estas familias y dedicaron su vida a explorar el mundo de lo espiritual, el mundo sutil, con una rigurosidad científica que hasta hoy en día siento que no hay todavía esa dedicación que hubo en esta época, ¿no? De juntar, vamos a juntar 80 clarividentes y vamos a ver este estrato al que se va el alma cuando muere, ¿no? Ese nivel de detalle, de seriedad, lo podemos encontrar mucho en estos textos, a quien le interese. Y bueno, los pongo a ellos porque todos tuvieron que ver con los registros, ¿no? Annie Besant fue la primera en nombrar los registros akáshicos como tal, que fue una filósofa, de hecho fue la tutora de Krishnamurti. Y Rudolf Steiner también me gusta mucho como principal porque él fue de los más defensores de que esta información pudiera ser accesible a todos, porque estaba mucho la discusión de, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, ¿esto es solo para gente iniciada, solo para gente capaz, clarividente de nacimiento, o se puede desarrollar, ¿no? Y él fue uno de los grandes promotores de esa autonomía. Y luego Blavatsky, bueno, fue una genia de la investigación, ¿no? Y hizo muchísimos aportes. Ella creó la Sociedad Teosófica. Y Edgar Cayce transmitía muchísimo desde los registros akáshicos, lo llamaban el poeta dormido, el profeta dormido, porque entraba en trance y empezaba a comunicar diario, casi lo hacía, desde los registros, y también desde ahí bajó muchísima información, al igual que Steiner, que incluso tiene un libro que se llama Atlántida y Lemuria, la historia perdida de la humanidad, crónicas desde la Akasha, ¿no? Entonces él se metía ahí a buscar la historia que no recordábamos de la humanidad. Y luego, mucho tiempo después, estamos hablando acá de los 70 más o menos, 60, 70 me parece, eh, surge esta historia, que bueno, quién sabe cuál sea la historia verdadera, porque hay muchas versiones, en donde hasta acá, digamos que habían técnicas de ellos, ¿no? Que promovían las maneras de entrar a los registros, pero no había como un método. Y aquí, este señor que se llamaba Johnny Prochaska, que era un señor español casado con una señora de la realeza checa que vivía en México, imagínense la cosa más bizarra del mundo. Em, y entonces se dice que él soñaba mucho con una señora indígena que lo llamaba, y que un día por casualidades del destino se pierde un avión o se atrasa un avión y está dando vueltas por la Ciudad de México y se encuentra en el centro de la ciudad, se encuentra con una señora que le dice: pasa, pasa, te estuve esperando un montón de tiempo, ¿no? Y se lo lleva a uno de los sitios sagrados cerca de la Ciudad de México y le entrega una oración, que es la oración para abrir los registros akáshicos. Se dice que él también era como muy vidente, muy estudioso, ¿no? De todo esto. Y él se va a Estados Unidos y forma a 5 personas con esta oración y las entrena de alguna forma. Una de ellas, Mary Parker,
que es esta señora que está aquí, que como ella misma se describe es como una ama de casa tejana, que los registros le cambiaron la vida, y ella convoca a todo un equipo, porque ella era medium, convoca a todo un equipo de mediums y de clarividentes para canalizar como buenos estadounidenses un método sencillo, concreto, en donde cada persona pudiera acceder fácilmente a sus registros akáshicos, que es el método que se usa en casi todas las ocasiones. El método que van a aprender si les ofrecen un curso de registros es el del ARSI, ¿no? Que es Akashic Records Consultant International. ¿Okay? Entonces eso es como un poquito la historia y por supuesto la historia que vayamos agregando todos en la investigación, ¿no? Porque lo interesante de la Akasha es que justamente se va nutriendo. Linda Howe es una alumna de Mary Parker que tiene libros muy interesantes, muy simples y muy bonitos si a alguien le interesa. Y Ervin Laszlo es este científico europeo que es un genio también. Él tiene un libro que se llama La experiencia akáshica que es muy interesante.